buenos días a todos, y la verdad que cuando presentaba a Luis, agradeciendo lo que el Señor está permitiendo aquí, también es un motivo de gratitud por mi parte poder compartir juntos la palabra. Sin duda alguna que uno aprende más de lo que enseña, y aprende por medio de las conversaciones, aprende también por el acercamiento que tenemos a la Escritura, que es tan enriquecedor para cada uno de nosotros, y además una muestra también que debemos de tener siempre como creyentes de la humildad y de la sencillez, ¿verdad? Uno crece por medio de esto y realmente es algo maravilloso, pero sin duda que yo estoy agradecido al Señor, no solo por la invitación del grupo de Berea, cuando me permitieron dar la clase, sino también a la iglesia, a los ancianos, a Miguel, que era el que conocía primero, luego a Luis también, por el privilegio de poder compartir juntos la palabra. No hay nada más enriquecedor para nosotros, hermanos, que disfrutar de la Escritura, de aprender juntos, de edificarnos con el fin principal de glorificar a Dios. Y quiero que sepáis también que por este motivo oramos allí en La Carolina. Es un pequeño pueblo de unos 15.000 habitantes, antes me decía un hermano, no diga un pequeño pueblo de 15.000 habitantes porque eso es un gran pueblo. Pero bueno, le ponía una comparación. Tenemos un amigo, un hermano en Sevilla, en el barrio de Alcosa, que su barrio tiene 20.000 habitantes, o sea que un barrio con 20.000 habitantes es más grande que un pequeño pueblo de 15.000. Pero allí hay una iglesia de más de 120 años establecida, pero que sepáis que oramos por vosotros. Oramos por cada uno de los miembros de la iglesia, por el crecimiento, también yo soy el portador de las caras, porque es verdad que decimos, oramos por la iglesia, pero oramos por personas que no conocemos. Bueno, yo ahora le pongo cara, y así que, aunque un día en el cielo nos veremos todos, ahora ya, por lo menos soy portavoz de ese saludo y de ese amor, así que sentiros también cobijados en nuestra oración delante del Señor y amados por nosotros, aún en otro punto de España, también allí en el sur, que algunas similitudes tenemos con ustedes, sobre todo con el acento. Me decía ayer Luis, me costó encajar primero tu forma de hablar, evidentemente se nota que no soy de Valladolid, y un andaluz que quiera ponerle S a las palabras o decirlo, yo os aseguro que va a quedar mucho peor. Así que procuraré hablar despacio y pronunciando bien todas las palabras, aunque me cueste trabajo. Ayer dábamos una panorámica del Nuevo Testamento, me tocó dar las epístolas, y yo creo que un Ferrari no va tan rápido como tuve yo que ir al final de la sesión. Pero bueno, como está todo en la palabra, eso nos anima luego a ir y está nosotros el tiempo más detenido. Así que si decimos, qué rápido fue todo, bueno, ya tenemos tiempo en nuestras casas para pararnos detenidamente. Cuando estaba terminando el seminario, yo decía, tengo ganas de que termine para poder leerme este libro tranquilo. De los muchos libros que leímos, ¿sabéis lo que pasó? Que cuando terminamos no me leí el libro tranquilo, porque el cuerpo me pedía más descanso, pero es verdad que luego con el tiempo los vamos retomando y los vamos haciendo más familiares a cada uno de nosotros. Así que bueno, en algo hay similitudes también con respecto a los estudios. Pero bueno, hermanos, dado las gracias y también el compromiso que tenía de nuestra iglesia a traeros el amor, me gustaría compartir la palabra en esta mañana en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a ver solamente los primeros versículos. Ahora, cuando nosotros vamos a esta carta, que es escrita por el apóstol Pablo, en una ocasión, en un campamento, me pidieron hablar sobre la estructura de la oración por parte de Pablo. También di un estudio con respecto a esto, en el que le puse por título que si para Cristo fue una necesidad orar, ¿cómo no lo va a ser para cada uno de nosotros? Cristo, sabéis, y leemos por los evangelios, que siempre apartaba un tiempo especial antes de tomar cualquier decisión. De hecho, se apartaba de la multitud de las horas primeras de la mañana, él lo hacía de temprano, iba a orar delante del Padre. No había nada en lo que el Señor mismo necesitara el consejo, la guía de Dios Padre. Pablo imita la oración como deberíamos de imitarla todo y cada uno de nosotros. Es decir, si para Cristo fue una necesidad, ¿cómo no va a ser para cada uno de sus hijos una necesidad orar? Es decir, poner todo delante de Dios
cualquier consejo, por leve, por insignificante que nos parezca, todo debe estar guiado y dirigido por nuestro Padre Celestial. Ahora, Pablo fue un ejemplo de esto. Y fue un ejemplo porque estructura su vida de oración de una forma maravillosa. Tanto en la gratitud, como en la forma de pedir, como en la forma también de luego exhortar a los hermanos, siempre bajo la gracia amparada de nuestro Salvador. Ahora, pensando en la oración, hermanos, esto debe ser algo insustituible en nuestras vidas. Un creyente no puede dejar de orar. No debe dejar de orar. Ahora, evidentemente he dicho un creyente, porque también nuestro contexto está rodeado del rezo, ¿verdad? Bueno, hemos rezado, bueno, si no creemos en Dios, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Si no tenemos a Cristo como nuestro intercesor, ¿qué vamos a orar? No va a colar de aquí. Porque Dios escucha a su Hijo, evidentemente, Él escucha las oraciones. Él tiene misericordia, como decía Luis, de transformar la vida de un pecador, y hablaba antes también con un hermano, cómo le da la vuelta por completo y nos hace santos, esa palabra, apartados para Él, para luego ayudarnos a crecer en santidad. Pero el primer paso es reconocer nuestro pecado. Ser pecadores, no hay nadie aquí que no haya tenido que hacer eso, si realmente es cristiano. Y si no, el primer paso es que el Señor abra nuestro corazón, nos muestre la salvación, vayamos en arrepentimiento a Él, confesemos nuestros pecados y Él nos perdona por su pura gracia. Ahora, no solamente nos muestra un Dios que en todos sus atributos es maravilloso, sino que además Él se muestra como un Padre piadoso para nosotros. Y nos ampara, nos cobija, nos cuida. En medio de cualquier circunstancia no descuida a ninguno de sus hijos, lo mismo que nosotros no lo hacemos de los que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y eso es una gracia especial que recibimos. Pero el inicio de todo esto está en el reconocimiento de nuestro pecado, en el reconocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos reconcilia con el Padre. Y luego tenemos el privilegio de orar a Él, de dirigirnos a Él, de hablarle, de comunicarle todo aquello que Él ya sabe, pero que como cualquier padre que se complace en escuchar a su hijo, Él también lo recibe con agrado para guiarnos por medio del Espíritu Santo. Ahora, dicho esto, hermanos, hace un tiempo fui a visitar a una hermana de la iglesia, de las mayores, que están más bien en casa, y me senté con ella ahí en su mesa camilla, con el brasero calentico, a escucharla, a contarme sus experiencias, y me di cuenta que tenía un blog, de los de toda la vida, de estos más medianos, y tenía un montón de nombres escritos con un boli. Mirad si llevaba tiempo los nombres escritos, porque hasta la tinta estaba ya como la tinta azul esta de los bolígrafos BIC, que se va apagando, pero tenía un montón de nombres escritos. Y curiosamente había nombres de muchachos que eran pequeños, pero que ahora con el tiempo algunos son pastores de iglesia. Y esta mujer es una mujer de estas que conocemos como mujeres de oración de rodillas. Mujeres que han pasado su vida orando por uno y por otro, cuyo resultado muestra, no en todos los casos, porque al final es la voluntad de Dios, pero muestra también cómo todos estamos amparados bajo la oración de muchos hermanos. Y fue un motivo para dar gracias a Dios, hermanos, porque yo pensé en nosotros. Yo me convertí con 23 años. Ya había vivido la vida y ajetreada, pero el Señor en su gracia me salvó en el momento en el que me tenía que salvar junto con mi esposa y emprendimos un camino en Él. Ahora, también estaba recogido en estas oraciones y el Señor ha tenido misericordia y la palabra que salió de mí fue: gracias, Señor, porque cuántos de tus hijos estamos socorridos sobre estos hermanos que oran de forma continua y constante, y que parece que es algo que no tiene valor, pero sin embargo siempre están ahí orando por uno y por otro, a unos para que lo ayude, a otros para salvación, como era en nuestro caso, y el Señor en su gracia nos salvó. Ahora, todo lo que somos, hermanos, se lo debemos al Señor, evidentemente, pero estamos sujetos por las oraciones piadosas. El apóstol Pablo tenía tal amor por la iglesia, el apóstol Pablo tenía tal amor por los hermanos, que a la hora de estructurar sus oraciones no descuidaba ninguno de los detalles que nos pueden servir también a nosotros para tener una vida de oración precisa, continua.
Y el ejemplo lo vemos aquí en 2 de Tesalonicenses. Mientras vamos ahí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, aunque el pasaje entero lo veríamos hasta el 12, solamente vamos a ver los primeros versículos. Nos damos cuenta que había una iglesia en Tesalónica. El contexto de la iglesia de Tesalónica lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, los versículos del 1 al 9. Podemos ir ahí en un momento y lo vemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, para que veamos el contexto de la iglesia, versículos del 1 al 9. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, está hablando del apóstol Pablo, con su grupo de colaboradores, donde había una sinagoga de los judíos. Esto era particular en Pablo, cada vez que llegaba a un sitio nuevo se acercaba a la sinagoga, ¿verdad? Pablo, como acostumbraba, daros cuenta qué buena costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Estaba predicando el Evangelio, en una síntesis, ¿verdad? Ahora dice, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, aquí vemos la oposición, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Daros cuenta que señas de identidad como cristianos, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenían fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Ahora, daros cuenta, hermanos, porque el Señor obra de forma maravillosa, como lo hace siempre, para que Pablo, una de sus prioridades, una de sus excelencias, fuera llevar la palabra de Dios, en este caso, a un grupo de judíos. Pero el Evangelio corre, el Evangelio fluye, y el Evangelio afecta a los corazones de las personas que son pecadoras y entienden que necesitan a Cristo. Así que se establece una iglesia, pero no tardan en llegar los problemas. Y la iglesia de Tesalónica es un ejemplo de una iglesia que crece en amor, que crece en fe, que crece en lealtad. Lo decía ayer, si hay que hacer una filosofía de ministerio, es decir, hacer unos decretos, establecer una declaración de fe, las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses es maravillosa, porque era un ejemplo de iglesia. Ahora, tenían dificultades, y Pablo les escribe para darles consuelo, Pablo les escribe para corregir aquellas cosas que no eran correctas, pero Pablo también los confronta con la realidad de la venida de Cristo, con la realidad de que Cristo va a venir a recoger a su iglesia y por tanto cumplieran con todas aquellas cosas que tenían que hacer. Ahora, en lo que quiero que tengamos nuestra atención, hermanos, en esta mañana, es en la estructura de la oración del apóstol Pablo. La vemos en todo el pasaje, desde el capítulo 1 hasta el 12, pero en los que los últimos 2 versículos, el 11 y el 12, vemos los propósitos. Por ejemplo, capítulo 1 de Tesalonicenses, de segunda, cuando vamos al versículo 11, nos habla de esos cimientos de la oración. Los propósitos, y dice el versículo 11, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, antes de llegar a estos propósitos, Pablo hace una oración, y es un modelo de oración que empieza
con una acción de gracias. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, lo que quiero que veamos aquí, hermanos, son 3 puntos sencillos de la estructura de la oración. Y lo primero es la forma en la que Pablo está dando las gracias. Pablo agradece por las señales de gracias que han recibido de Dios. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y aquí nos surge una pregunta a la carta, ¿verdad? O nos pueden surgir. En un ejercicio de hermenéutica le hacemos preguntas al texto y a mí me surgió una pregunta. Bueno, ¿por qué está dando Pablo las gracias? Lo cual nos lleva a los motivos de su gratitud. Pero yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros, en la forma en la que oramos, damos gracias al Señor, ¿verdad? Nos levantamos por la mañana y decimos gracias, Dios mío, por este nuevo día que nos da. Gracias también porque nos renueva las fuerzas. Gracias, Señor, por los alimentos que nos das cada día. Gracias, Padre, por el trabajo. Gracias por la salud. Gracias porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Gracias porque tu mano está sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Y esa es la estructura que hacemos. Pero si observamos también un detalle, la gran mayoría de la gratitud que dedicamos al Señor es por los bienes que recibimos. Casi todo tiene relación con los bienes materiales. Y Pablo no es eso lo que está haciendo aquí. No es que Pablo fuera una persona desagradecida. Pablo tenía todo lo que tenía de la misma manera que la tenemos nosotros, por gracia de Dios. Pero Pablo aquí cambia de lo material a lo espiritual en la forma en la que está dando las gracias. Así que todo lo que está relacionado con lo material se transforma y él lo lleva a lo espiritual. Cuando vemos la acción de gracia de Pablo en sus cartas, siempre lo lleva a pensar cómo el Señor está obrando en cada uno de sus hijos. Por tanto, en su iglesia. Por tanto, en beneficio de todos. Como fin principal, y leíamos en el versículo 11 y 12, glorificar a Dios Padre. Así que Pablo dice, gracias a Dios, y destina a quién, por vosotros, hermanos. Gracias a Dios por vosotros, pero añade algo más, y aquí va a dar el motivo. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Aquí no se refiere Pablo a la salvación. Ellos ya eran salvos. De hecho, se está dirigiendo a una iglesia de hermanos, ¿verdad? Pero sí se está refiriendo a la fe creciente. Ahora, hermanos, algunas veces medimos la fe como un sentido de medida, y la fe no se mide así. E incluso solemos decir, algunas veces, si el Señor nos diera más fe, no, la fe es lo que es. Y algunas veces no ponemos en práctica la fe que ya nos ha dado, y sin embargo, estamos pidiendo más fe. Aunque es verdad que dice, si la fe fuera como un grano de mostaza, no. Si nosotros confiásemos en la fe que el Señor nos ha dado, no haría falta pedir más fe, porque no es una cuestión de medida, sino una cuestión de práctica. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Que los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban usando esa fe y estaba siendo notorio en el resto de la iglesia y evidentemente estaba siendo notorio en la vida de Pablo. Así que se muestra aquí que Pablo está agradeciendo por la fe que estaba creciendo en ellos, en la forma en la que la estaban poniendo en práctica. El significado aquí de fe es lealtad o fidelidad. Lealtad o fidelidad. Y daros cuenta, cosa a la cual ellos tenían necesidad debido a que también estaban teniendo persecución. Así que la fe que ellos tenían, la lealtad, la fidelidad al Señor, les servía de fortaleza para afrontar todas las pruebas por las que tenían que pasar. Esto era una evidencia clara de lo que la iglesia en Tesalónica estaba mostrando. Y daros cuenta, hermanos, Pablo está dando gracias a Dios por ello. Y esto nos lleva a una aplicación directa ya, ¿verdad?
Hermano, ¿cuál es el motivo de nuestra gratitud al Señor? Que no sea material. O estructuramos la oración en nuestra vida de tal manera que damos gracias al Señor por cómo está obrando en una fe creciente de la Iglesia, más que tanto material. Si el Señor, estamos bajo el amparo de una promesa que no nos va a faltar nada. Él nos va a proveer. De una manera u otra, Él nos va a sustentar. Claro que somos agradecidos. Pero no nos olvidemos, hermanos, que Pablo cambia aquí de lo material a lo espiritual, agradeciendo por cosas que son realmente espirituales, fe creciente en cada uno de ellos. Ahora, esa era la actitud de estos hermanos, que están ya en la presencia del Señor, creciendo sin mirar atrás. Yo estoy seguro que todos hemos tenido alguna vez algún sueño que nos perseguía un toro o alguien peligroso, ¿verdad? ¿Y qué pasa ante eso? ¿Corremos más? Bueno, dicen que el miedo paraliza. Yo cuando he tenido alguna pesadilla que me persiguen o algo, yo no sé qué pasó en las piernas, que no eres capaz de correr. Y lo que hace es que te paraliza y dices, bueno, ¿por qué no puedo correr si veo que me va a pillar este toro o lo que sea? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ellos tenían un aliciente para pararse, iban a ser perseguidos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hacían? No miraban atrás hacia el problema. No miraban a la persecución, sino que miraban hacia adelante para que esa fe creciente no cesara y no le impidiera avanzar. Aquí es una cuestión de gratitud. Pablo sabía esto y decía, gracias Señor, porque estos hermanos, en el momento en el que están pasando, en vez de mirar hacia atrás y paralizarse, ¿qué están haciendo? Creciendo más, confiando más plenamente en el Señor. Así que cuando las piernas se nos paran o nos quedamos paralizados por el miedo, bueno, si nos quedamos paralizados nos va a pillar el toro, ¿verdad? No sé qué luego pasa, te despiertas, menos mal que nos despertamos y no damos lugar a experimentar eso. Pero la realidad que está pasando aquí, ilustrándola de esta manera, hermano, es que es una bendición cuando nosotros vemos el progreso de alguien de forma espiritual en la vida de la Iglesia. Y Pablo estaba dando gracias no a ellos por lo que estaban haciendo, sino ¿a quién? A Dios. Damos gracias a Dios por cómo está obrando en vuestra vida, creciendo en fe, en lealtad, y estáis preparándonos para afrontar la prueba y las dificultades. Ahora, hermano, deberíamos de incluir eso en nuestras oraciones. Sí, está muy bien, gracias Señor por todo lo que recibimos, pero gracias Señor por la fe que pone en mi hermano. Gracias Señor, como decía Luis, por el grupo que se está preparando, que se está formando, que va a ser de edificación para los demás, que está creciendo de forma espiritual, que se está alimentando. ¿Con qué intención? ¿Con ser los más sabios, los más listos? No, con edificar una iglesia para que si vienen dificultades que vendrán, porque toda iglesia que crece también en las dificultades, de hecho crece uno más en medio de la dificultad que en medio de la bonanza, pero cuando lleguen esos momentos haya una unidad tan fuerte, producida por esa fe creciente, que la iglesia sea una señal de identidad por las gracias que damos a Dios. Hermano, ¿cómo damos gracias a Dios cuando una persona se convierte? Gracias Señor porque tú has obrado en el corazón de esta persona. Has obrado de tal manera que está creciendo de manera maravillosa. Hay un muchacho que ha empezado a venir a la iglesia de la Carolina hace poco, tendrá unos 18 años, es un futbolista de allí, de un equipo y el muchacho, recuerdo, en la entrada de la Carolina tenemos dos puertas y una siempre está cerrada y la otra porque es la de acceso, y llamó. Y salí y dice el chaval, oye, ¿me puedo reunir aquí? Bueno, claro que te puedes reunir, pasa. Y empezó a congregarse solo. Empezamos a hablar con él, empecé a tener conversaciones con él, entregó su vida al Señor y ahora ha pedido el bautismo hace poco, y uno dice, gracias Dios mío, porque no es por los méritos de uno, sino por tu gracia, que date cuenta, no ha habido ni que hacer nada, tú has traído a esta persona, está escuchando el Evangelio, lo único que pasa es que me bombardea todos los días a preguntas, pero gracias a Dios por ello, porque tiene inquietud. Y uno dice, aprende ahora todo lo que puedas para cuando venga la adversidad, porque le va a venir, porque es un adolescente. Pero hermano, es un motivo de dar gracias. Y ahora, ¿por qué damos gracias? Porque crezca, porque el Señor lo ayude,
porque el Señor lo bendiga. Me contaba un hermano que aquí pasó un caso igual con un muchacho joven también en la primera sesión. Esos son motivos de gratitud que se salen de nuestra estructura, de todo lo material, pero hermanos, que nos ayudan, que nos alientan. Y Pablo está dando gracias a Dios precisamente estructurándolo de esta manera. Cuando la iglesia del Señor crece en lealtad y en fe. Pero también hay un segundo motivo ahí. Pablo da gracias porque el amor de ellos también crece. Su amor era creciente también. Volvemos a los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y ahora añade, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y daros cuenta, porque esto es un detalle, hermanos, aquí no está diciendo el amor por Dios. Evidentemente el vínculo es Dios, sino que él está diciendo que se amaban tanto entre ellos que abundaba, la abundancia que es, que rebosa, es como cuando llenamos un vaso y ya no cabe más. Es decir, se amaban de tal manera, con tal abundancia, que era notorio entre ellos. Y el apóstol Pablo está agradeciendo al Señor por esta actitud de su corazón, por este proceso que lo estaba llevando. Además, el crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué es el amor para los cristianos? Algunas veces lo ponemos como bandera y estandarte, pero el amor es mucho más que decir simplemente la palabra amor, aunque es una seña de identidad de todo cristiano verdadero. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 13, 35, ¿qué dice ahí? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tuvierais amor los unos a los otros. Ahora, ¿qué tipo de amor es ese? Porque nosotros vivimos en una sociedad que hay grupos o hay colectivos que también se definen por el amor a algo, ¿verdad? El que le guste mucho el fútbol y esté en una peña deportiva, sea del equipo que sea, está por amor a su equipo. El que le guste el senderismo, no sé si estará por amor a los caminos o andar, pero formará parte de un núcleo, si se apunta a algo, por amor a caminar, o el que esté en una peña carnavalera o cualquier tipo de sociedad, lo que sea, hay un vínculo que lo une por amor a algo, pero esto puede cambiar, porque eso es circunstancial. Un día puede dejar de gustarte el fútbol o cualquier otra cosa y ya se ha acabado el amor. Ahora, el vínculo al cual está dirigiendo Pablo no tiene que ver con nada circunstancial, ni nada sentimental, sino un amor mucho más profundo, que no se produce de nosotros hacia, sino de Él hacia cada uno de nosotros, pero se manifiesta realmente cuando hay un amor verdadero entre los creyentes, porque la unión, el pegamento es Cristo, es Dios. Así que eso no se puede dividir, no se puede separar. Y nos muestra una diferencia, hermano. La iglesia no es un club de amigos que venimos a pasarlo bien. La iglesia no es un sitio en el que, bueno, ahí he estado entretenido, ha estado bien. No, porque entonces estaríamos comparándolo con este otro tipo de cosas. La iglesia está compuesta de aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aquellos que han sido rescatados y traídos de su estado natural de pecado a un estado espiritual nuevo. Por tanto, nuestro vínculo del amor no es circunstancial, sino es en base a lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Debemos de derramar de la misma gracia y del mismo amor hacia los demás como el que Él tuvo con cada uno de nosotros. Si eres salvo, el Señor te salvó justo en el momento en el que Él tenía que salvarte, pero hasta antes podía haber pasado cualquier cosa en tu vida y haber estado tu eternidad separado de Dios, que no sería otra cosa que lo que has deseado siempre. Pero Dios en su gracia derrama su amor en cada uno de nosotros. Y daros cuenta, hermano, eso estaba pasando en Tesalónica y dice que el amor entre ellos abundaba, era abundante. Qué testimonio de cara a los demás, qué ejemplo de cara a los demás. Ahora, ¿ese amor de dónde procede? Procede de Dios. Vamos en un momento a Primera de Juan, capítulo 4, que habla de esto, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan, para afianzarlo en la palabra, capítulo 4, versículos
del 7 al 11, y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Va confirmando continuamente, ¿verdad? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, la muestra de su amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Un amor abnegado. Cristo se negó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Él era 100% Dios, 100% hombre, no usó su divinidad en su favor, sino que la usó en nuestro favor, cargando por nuestros pecados en la cruz. Y daros cuenta, dice: nadie ha visto jamás a Dios, sino amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, si alguna vez tenemos que hablar del amor, vaya pasaje. El amor de Dios hacia nosotros. Muchas veces vamos a Corintios, ¿verdad? Pero esto es una muestra de amor maravillosa y aquí lo tenéis también escrito. Ahora, ¿sabéis qué pasa? Si nosotros perdemos esa visión, es terrible. Porque basta querer mostrar algo que no existe para mostrar su inexistencia. Por eso el amor no puede ser fingido. Si eso lo distingue cualquiera. Hermano, eso se distingue en la calle. Ahora, cuando es un amor real, no tenemos que demostrar el amor. Es que la gente lo va a ver por sí solo. El amor de los unos a los otros, que abunde de tal manera que sea un ejemplo, un testimonio notorio hacia los demás, sin tener que hacer grandes aspamientos. Sencillamente se va a ver. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a Cristo. Y algunas veces se mastica más la tensión en las iglesias que el amor. Es como una olla a presión que está viendo cuando echamos los garbanzos que empieza a pitar la olla, ¿verdad? Que como no le ponga la píldora esa es capaz de reventar. Eso parece algunas veces tristemente. No era el ejemplo de Tesalónica. Pero hermano, esa es una acción de gracias cuando también lo vemos. Señor, gracias porque está haciendo que el amor abunde en cada uno de nosotros, no de manera fingida, sino de tal manera que está siendo un testimonio de cara a nuestra ciudad, a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean. Y Pablo está dando gracias por esto. Donald Carson tiene un libro escrito sobre la oración de Pablo, y hay una cita que me gusta mucho, yo la traía, y dice así: cuando la uniformidad social, racial, económica o temperamental parece ser más importante que disfrutar del amor de Dios en Cristo, la idolatría levanta su blasfema cabeza. Es decir, cuando algo hay más importante que mostrar el amor que Cristo ha derramado en cada uno de nosotros hacia los demás, es que nuestra mente está en otra cosa. Si amamos más lo superficial que lo espiritual, es que nuestra mente está pensando en otra cosa. Y continúa diciendo: cuando las manifestaciones de un profundo amor por Jesucristo no se reflejan en el amor de los unos a los otros, que precisamente profesan amor por una misma persona, deberíamos de hacernos la pregunta de una forma legítima: ¿debemos tomarnos en serio estas pretensiones? Y es maravilloso, hermano. Es una cita, no es la palabra, pero conjuga dónde está fundándose nuestro amor. Y en la iglesia de Tesalónica, daros cuenta, era tal el amor que Pablo escribe unas cartas agradeciéndole a Dios por la obra que estaba pasando en sus corazones. Y hermanos, debemos de confiar en esto. Dios puede producir eso en cada uno de nosotros, de forma individual, de tal manera que el amor abunde para testimonio y gloria de Dios. Para el testimonio y gloria de Dios. Ahora, eso es algo positivo y se ve también, hermano.
Y tenemos que mirarlo. Y tenemos que mirarlo porque cuando nosotros oramos al Señor, también debemos de decir, gracias Padre, porque tú estás cuidando de tu iglesia. Y tú pones personas que se preocupan y que se dedican, aunque sean con pequeños detalles, a reconfortarnos, estar a gusto, a deleitarnos de tu palabra. Por el amor de los hermanos que se preparan el mensaje y nos lo traen con todo el deseo de crecer en santidad. Por las hermanas que oran de rodillas con su blog, con los nombres puestos y que no cesan de orar por cada uno de nosotros. Y mi pregunta es, hermano, y debemos de hacernos esta pregunta, ¿oro yo de esta manera? ¿Forma parte de nuestra oración esto tan espiritual o nos centramos en lo material? Cuando Dios tiene una promesa de que no nos va a faltar de nada. Uno de los proverbios que enseño mucho a mi hijo y que siempre lo he hecho un lema de mi vida es el proverbio de Agur. Parafraseando el proverbio de Agur es, Señor, no me des más de lo que necesite para que me olvide de ti, ni me des menos para que no teniendo hurte y robe y ensucie tu nombre. ¿Y cuál es el lema de proverbios? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hermano, yo no quiero más de lo que el Señor me da, ni menos, porque el Señor sabe lo que necesito y nos provee y nos cuida y nos guarda. Es verdad que como humanos tenemos una preocupación por lo material. Bueno, tristemente alegremente cuando estemos en el cielo se descuidará esta preocupación, pero aquí sí, pero no descuidemos, hermanos, da gracias por las cosas espirituales, por la fe creciente, por el amor abundante de los unos a los otros, que también está latente, se ve en la forma en la que nos saludamos, como decía Luis, y es verdad, probablemente nos hayamos visto 4 veces y parece que nos llevamos viendo toda la vida, pero no solamente pasa con Luis, sino con otros hermanos. Nos han tapado la boca, pero los ojos muchas veces reflejan una alegría más grande. Y yo que soy de risa fácil, que pues no es que esté todo el día feliz, hermano, pero es que el Señor me ha puesto, yo que sé si que tendré algún tendón que me tire más de un lado, que parece que estoy siempre contento, pero bueno, tengo mis momentos de dificultad. Pero, hermano, confiamos plenamente en que el Señor cuida de cada uno de nosotros. Así que nuestra acción de gracias no debe de ser olvidarnos de lo que el Señor nos da, sino de darle un sentido a lo espiritual de los hermanos los unos a los otros. Ahora, y en último lugar, en los mismos versículos, al final del versículo 4, Pablo da gracias también porque ellos, daros cuenta, la fe creciente, el amor abundante, eran los alicientes perfectos para soportar las pruebas y las dificultades por las que iban a pasar. Y dice así, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y a continuación dice, tanto, aquí sí hay una medida, ¿verdad? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Dice que vais a soportar, no, dice que soportáis. Es decir, en la costelera habían metido la fe, el amor, la paciencia, la lealtad, la fidelidad, todos los condimentos necesarios y suficientes para soportar las pruebas, las dificultades por las que estaban pasando. Ahora, hermanos, todos pasamos por pruebas. No he conocido a nadie que no haya pasado por una prueba. Y sabemos diferenciar una prueba de una tentación, porque las tentaciones no vienen de Dios, ¿verdad? Las pruebas vienen de Dios. Somos probados por Dios. Uno de una manera, otro de otro. Unos tienen una capacidad de aguante, otros de otra. Pero es Dios quien nos va fortaleciendo y haciendo madurar por medio de las adversidades. Una vez más, crecemos más en medio de la adversidad. Pasa como cuando tenemos un buen trabajo. Si tenemos un buen trabajo, que estamos cómodos, que nos quejamos porque no hay buen trabajo, siempre nos quejaremos por algo. Y te dan un mal trabajo, ¿qué vas a decir? Madre mía, con lo bien que estaba yo ahí, y escucha ahora. Ahora, si tú tienes un mal trabajo y pasas un buen trabajo, ¿qué dices? Bueno, qué bien estaba. Tú verás allí hasta que pasen unos meses y digas, bueno, esto también tiene claro. Es que somos así. Pero ¿sabéis qué pasa? Que con las pruebas pasa igual, hermano. Dios pone pruebas y a nosotros nuestro deseo sería saber cuál es la prueba, cómo tratarla y cómo manejarla a nuestra conveniencia. Pero no es así.
¿Sabéis qué pasaría si sucede esto? Que como ya hemos pasado por varias pruebas, diríamos, bueno, ahora me va a tocar pasar por un proceso malo. Pero sé que de aquí a una semana ya la cosa va a bajar. Y de aquí a 2 semanas ya habré superado la prueba y ya está, a espera de otra. Y no es así. El Señor marca los tiempos, marca la prueba y marca la dificultad, no nosotros. Nosotros queremos siempre añadir nuestro conocimiento a un conocimiento superior que es el de Dios y sabe todas las cosas. Pero daros cuenta, aunque suceda esto, el Señor es el que marca nuestras vidas y nos fortalece para eso y nos prepara para eso. Bueno, lo estaba haciendo con los hermanos de Tesalónica. ¿De qué manera? Fortaleciéndolo en su fe, fortaleciéndolo en su amor, fortaleciéndolo en su perseverancia. ¿Y qué es lo que está haciendo? No le está pidiendo que le diera más, está diciendo, gracias Señor, porque de tal manera están afrontando las dificultades, que esto es un testimonio evidente. Nos gloriamos de esto, decía el apóstol Pablo. Nos gloriamos de esto. Debemos dar gracias a Dios por vuestra fe creciente y amor mutuo, por todo aquello que estáis haciendo para fortalecerse. 2 condimentos imprescindibles, hermanos, para afrontar cualquier dificultad. La confianza en el Señor, la fe creciente, el amor continuo de los unos a los otros. Porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando un miembro se duele, todos deberíamos de dolernos. Todos deberíamos de dolernos. ¿Por qué? Porque la metáfora de la iglesia, ¿qué es? Un cuerpo. A mí me gusta el fútbol, lo decía ayer, y algunas veces cuando tenemos un dolor grande de todo el cuerpo, por las agujetas, ya no tiene uno una edad tampoco para correr mucho, pero uno diría, bueno, me gustaría que me doliera la uña chica del dedo, pero es que cuando te duele la uña chica del dedo bien, es que es un dolor intenso también, ¿verdad? Se duele todo el cuerpo, lo preferible es que no te duela nada. Pero mirad, cuando un miembro del cuerpo se duele, el resto también. No podemos obviar eso, no podemos dejarlo. Cuando una persona pasa por una dificultad, el resto con el amor, con la fe, con la paciencia, con la ayuda, hace que ese cuerpo tome fuerza. Esa persona individual coja fuerza también para salir adelante en medio de las dificultades. Así que ellos, daros cuenta, tenían esos condimentos por los cuales Pablo estaba dando gracias. Y estaba dando gracias de tal manera que decía, nosotros mismos nos gloriamos. Y aquí Pablo no está sacando pecho, mira qué buena obra he hecho en la iglesia. Mira qué bien he trabajado con los hermanos de Tesalónica, que mira las condiciones que tienen. No, está dando gracias a Dios. Pero ¿de qué manera lo dice? Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias, plural, de Dios. Esta carta sigue estando escrita aquí, para una iglesia ahora aquí, o en la Carolina, o donde sea, mostrando el ejemplo del amor de los tesalonicenses, de su crecimiento espiritual. Así que daros cuenta, qué hermosos son la forma de gratitud la que Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Nosotros no necesitamos más información del Señor que la que Él nos quiere dar, porque es soberano. Lo que necesitamos es depositar nuestra confianza en que Él sabe todas las cosas. De que Él sabe todas las cosas. En la medida que nosotros le pedimos al Señor que necesitamos crecer, el Señor, obedientemente, que le agrada, realmente nos ayuda a crecer. A unos de una manera, a otros de otra, pero bajo su supervisión gloriosa de llevarnos al final a su presencia. Así que, hermanos, ¿por qué damos gracias a Dios? Me gustaría que esto cambiara, no por completo nuestra estructura de la oración, pero sí llevarla a un sentido espiritual. Sí llevarla a un sentido de decir, Señor, gracias por mi iglesia. Gracias porque tú me has puesto aquí. Mirad, muchas veces lo suelo decir, probablemente en las iglesias locales dirán, bueno, me gustaría tener el pastor de aquel lado o del otro. No, el Señor ha puesto en tu iglesia el pastor que tiene que estar, porque el Señor sabe todas las cosas. Da igual si te gusta o no te gusta. Es la persona que el Señor ha puesto. Es al que nos debemos, es al que nos sujetamos. Cuando trabajamos en un consejo de ancianos es lo mismo. ¿Puede haber fricciones? Sí, evidentemente, pero son las que el Señor ha puesto. Hablaba con Luis, hierro con hierro se aguza.
O sea, estamos llamados por medio de la palabra a tener un consenso. Dice el Antiguo Testamento que el pueblo era lo que eran sus líderes, ¿verdad? Ahora, cuando uno ve líderes piadosos, personas que se apasionan por la iglesia, por ayudarla a crecer, por compartir sus problemas, sus dificultades, por acrecentar su fe, por amarlos, por estar en estima con ellos, por empatizar en cada una de esas cosas, uno tiene que decir, gracias, Dios mío. Los tesalonicenses podrían haber dicho gracias por Pablo también. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Gracias a Dios por la obra que está haciendo en cada uno de sus hijos. Y esa es nuestra estructura, hermano. Esa es la forma en la que el Señor nos ha transformado. Yo conocí el Evangelio, decía, cuando ya me casé. Yo lo decía ayer a los hermanos que estaban presentes en el estudio. Mi vida hasta ahí la detesto, pero es la vida que Dios me había dado. Pero Dios en su gracia salva. Y salva cuando hasta ahí podían haber pasado cientos de cosas que me llevaran al infierno. Que me llevaran al infierno. Mirad, hermano, una persona no tiene que ser la más reverde del mundo. El reverde más malo del mundo, el Señor lo puede transformar y convertirlo y hacerlo la persona más noble y más humilde. Y sin embargo, puedes tener una persona de apariencia buena y sin embargo ser igual que el otro. ¿Por qué? Porque la condición es de pecador. Así que las apariencias engañan. Y engañan en muchas ocasiones. Por eso el Señor conoce el corazón. El Señor conoce el corazón. Y no hay otro medio de salvación que el de Cristo. Y cuando Él llega y te toca de verdad, no es que tú te entregues, es que no puedes dejar de entregarte a Él. Lo decía ayer, un hermano se dedicó a predicarme el Evangelio durante un tiempo y hubo un momento en el que me dijo la misma cosa que me había repetido tantas veces, pero hubo un momento en el que dije, ahora yo no me puedo resistir. Lo contaba, he trabajado de camionero durante muchos años y vine de viaje y entré a mi habitación, no le di ni un beso a mi mujer, pasé al dormitorio, me puse de rodillas y dije, Señor, perdóname mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que solamente tú puedes salvarme. Al día siguiente seguía siendo el mismo. Era el mismo Domi, pero salvado. Pero salvado. Y eso es un motivo para dar gracias a Dios, hermano. Cuando luego lleva el Evangelio a las personas, no vamos a convencerlos, vamos a mostrar el Evangelio. Y eso es amor. Cuando confiamos en que Dios puede mover los corazones, hermanos, para transformar a las personas, no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios. Dios puede transformar a las personas. Y Dios quiere obrar de esa manera. Nuestro corazón tiene que estar ahí. Y hermano, nos llamamos la atención a que donde esté puesta nuestra mirada, allí estará puesto nuestro tesoro. Mateo 16, capítulo 19, versículo 19 al 21 dice, donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Así que nuestra mirada y nuestro corazón que estén en las cosas de Dios. Que estén en las cosas de Dios. Terminamos diciendo, hermano, que apliquemos esto a nuestra estructura de la oración. Que sea una forma de orar como la que Pablo hacía. Que agradezcamos a Dios por su obra de gracia, por su obra dentro de la iglesia, por cada uno de nosotros. Hay un libro que hace alusión a la oración que hacían los puritanos. Creo que se llama En el Valle de las Lágrimas o algo así. El Valle del... Sí. Y recoge algunas de las oraciones en la cual tengo yo aquí una que se titula Fe. Está en la página 176 de ese libro. Y dice así, Dios mío, te bendigo por haberme dado el ojo de la fe, para verte como Padre, para conocerte como el Dios del pacto, para experimentar tu amor instaurado en mí. Porque la fe es la virtud de la unión, por medio de la cual afirmo mi derecho a ti. La fe arroja mi ancla hacia lo alto, donde confío en ti y te acepto como mi Señor. Complácete en vivir y en moverme dentro de mí, respirando en mis oraciones, resistiendo en mi alabanza, pronunciando en mis palabras,
moviéndote en mi acto, viviendo en mi vida, haciéndome crecer en tu gracia. Tu generosa bondad me ha ayudado a crecer, pero mi fe es débil y vacilante. Mi luz es débil, pero tus pasos son fuertes. Los míos son dubitativos, mi crecimiento es lento, mis extravíos son frecuentes. Y dice el libro, debería escalar hasta los cielos, pero se arrastran por el polvo. Señor, sopla sobre esta chispa divina para que se convierta en una llama. Cuando la fe duerme, mi corazón se transforma en algo impuro, la fuente de todo deseo aborrecible, la jaula de pasiones que pugna por escapar, el árbol novicio del fruto venenoso, la cuneta de la mala hierba terrenal. Dice, Señor, aviva mi fe para fortalecerla hasta que el cielo entero llene mi alma y toda mi impureza quede deshecha. Así oraban los puritanos. Yo no oro así. Pero realmente tiene un contenido de dependencia absoluta de Dios. Y daros cuenta, eso estaba pasando en la iglesia de Tesalónica y Pablo está dando gracias a Dios por eso. Hermanos, que sea una imagen en cada uno de nosotros. Que sea un hábito para dar gracias por lo que Dios está haciendo en cada una de vuestras vidas. Permitidme orar. Padre, te alabamos, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú eres el Dios Todopoderoso. El Dios omnisciente, omnipotente, cuyos atributos, Señor, te hacen inigualable. El Creador del cielo y de la tierra, como leíamos en el Salmo, quien lo sostienes todo, Señor, en el hueco de tu mano. El Todopoderoso, quien merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Y también nos permite, Señor, con toda esta grandeza, llamarte Padre. El que nos arropa, Señor, con tu mano y nos cuida y nos sustenta. Y nos has dado lo más importante que necesitábamos, que era la salvación, por medio del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tener misericordia y derramar tu gracia sobre cada uno de tus hijos. Oramos, Padre, para que tú abras el corazón de aquellos que no te tienen. Por aquellos, Señor, que aún habiendo escuchado tantas veces de ti, han endurecido su corazón, pero sigue habiendo la misma necesidad. Te pedimos, Padre, que tú derrames de tu gracia sobre ellos para salvarlos y que crezcan, Señor, y que sea un motivo de oración y de gratitud hacia ti, de ver tu obra milagrosa. Gracias, Señor, por cada hermano que ora por nuestras vidas, por tu iglesia. Ayúdanos a crecer en fe, Señor, cuando venga la tempestad, la dificultad, está fortalecido. Ayúdanos, Señor, a crecer en amor para que realmente mostremos esa seña de identidad de tu pueblo, de tu iglesia. Y sobre todo agradecerte, Padre, que tú haces en nosotros conforme a tu voluntad y tus propósitos. Te doy gracias, Señor, por cada hermano de esta iglesia. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias por la salvación, por ser mi hermano en la fe. Un vínculo maravilloso, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Y te pido que los ayudes, Señor, a crecer, a honrarte, a servirte como testimonio también para esta ciudad y que sea alcanzada para ti, Señor, por medio de la obra de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.